Entonces les comentaba el hígado graso, que es una enfermedad, una condición en realidad que vemos muy a menudo en el centro. Entonces, por eso es que decidimos nosotros hablar sobre esta enfermedad, porque yo les podría decir que cada 10 pacientes que tenemos en el centro, por lo menos de 5 a 6 pacientes están presentando esta condición. Y vamos a hablar un poco qué es el hígado graso, qué significa, por qué esto nos afecta de cierta manera a nuestra salud. Primero, localizando dónde está nuestro hígado, está en esta porción derecha de nuestro organismo, si lo pueden ver en esta figura, está bien detrás de las costillas. Entonces, muchas veces al hacer la evaluación física del paciente, no necesariamente se siente que ese hígado está agrandado cuando hay un hígado graso, ¿no? Pero esta es la disposición de donde se encuentra el hígado para que nos ubiquemos en la anatomía. El hígado tiene más de 500 funciones dentro de nuestro organismo y es tan importante mencionar algunas de las principales porque siempre tenemos que visualizar a nuestro cuerpo como si estuviera realmente, porque lo está integrado entre todo su sistema. El hígado está relacionado con la sangre, con la tiroides, con el cerebro, con el intestino, con la producción de hormonas, con la producción de vitaminas. Entonces, cuando tenemos una parte de nuestro cuerpo que está dañado, puede sufrir alteración en diversas partes también de mi organismo. Aquí yo les coloqué algunas de las funciones principales que cumple nuestro hígado. Cumple más de 500, pero estas serían las principales, que son el metabolismo de proteínas, grasas, carbohidratos. El hígado es una fuente de almacén de energía. Nosotros en el centro, por ejemplo, que promovemos una alimentación baja en carbohidratos, no es que los carbohidratos sean malos, los carbohidratos son permitidos, pero tienen un límite de almacén en nuestro organismo. Entonces, ¿dónde se puede almacenar? Uno de ellos es el hígado y otro lugar de almacén también es el músculo, pero tiene una capacidad, ¿no? Como una alacena, tiene cierta cantidad de almacén y si nosotros sobrepasamos esa cantidad, ya vamos a ver qué es lo que puede ocurrir dentro de nuestro organismo. También actúa como un depósito de sangre, por ejemplo, si nosotros tenemos algún traumatismo, algún accidente, el hígado disponibiliza también sangre en nuestro organismo, o cuando hay una insuficiencia cardíaca, también el hígado trata de manejar todo lo que es la parte sanguínea. Es tan interesante porque el hígado tiene la capacidad de regeneración. Todo nuestro organismo tiene la capacidad de regeneración, pero lo particular del hígado es que si nosotros cortamos 90% de nuestro hígado y nos quedamos con un 10%, el hígado vuelve a crecer. Eso es algo, la verdad, que impresionante y es el único órgano que puede trabajar de esa manera. Ahora, otras células de nuestro organismo sí se regeneran, pero, por ejemplo, células que están trabajando mal, células que están envejecidas, van mejorando su funcionalidad y van rejuveneciendo en ese sentido. Pero si a mi corazón yo le quito el 90%, no es un órgano que va a volver a estar del mismo tamaño o como funcionaba antes, ¿no? Pero qué interesante que el hígado sí lo pueda hacer. Nos ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre, eso cuando, por ejemplo, estamos haciendo algunos ayunos o en la noche, por ejemplo, que el nivel de azúcar en sangre tiene que estar estable, el hígado es el encargado de que ese nivel esté en niveles normales. Almacena algunas vitaminas, por ejemplo, la vitamina A. El hígado puede almacenar la vitamina A para disponibilizarnos hasta durante un año, por ejemplo, ¿no? Si es que nosotros no tenemos una ingesta propia de vitamina A. La vitamina D, por ejemplo, el hígado la puede almacenar de 3 a 4 meses, así como la B12 también. Entonces, eso es tan importante porque estas vitaminas cumplen funciones también muy importantes dentro de nuestro organismo. Es un depósito de hierro, lo almacena en forma de ferritina, por ejemplo, produce sustancias en la coagulación, o sea que es tan interesante ahora cuando hemos estado viendo pacientes en casos de dengue, por ejemplo, cómo se han alterado las enzimas hepáticas, cómo se altera la coagulación, cómo se altera todas esas proteínas, por ejemplo, las plaquetas, y eso es el hígado el que lo produce, ¿no? Entonces, como hemos visto reciente en esta ola de dengue que hemos tenido, muchos pacientes con alteraciones en el hígado, depura y elimina fármacos, es el principal órgano detoxificador de nuestro cuerpo. Elimina excesos de hormonas, también hace que nuestras hormonas estén en buen balance. Y bueno, está relacionado con nuestra tiroides, con nuestro sistema inmunológico, con nuestra digestión y tiene una función detox. Yo les puse esta imagen, no se las voy a leer todas, pero para que ustedes vean la cantidad de información que hay sobre las funciones de nuestro hígado. Todo está directamente relacionado. Entonces, el hígado es un órgano muy importante para nuestro organismo.
Aquí yo les puse un estudio, un artículo muy interesante, cómo hoy se habla de una enfermedad, por ejemplo, de hígado graso no alcohólico, que es la cirrosis. Y es tan interesante porque yo les comento, cuando yo estaba en la universidad se hablaba de cirrosis, pero la gran mayoría de las personas que se veían en ese momento con cirrosis eran personas alcohólicas. Pero hoy en día ya se lo tiene que clasificar como esteatosis hepática, que es la terminología médica para hígado graso, no alcohólica, porque hoy se está dando la cirrosis en pacientes que nunca han sido alcohólicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, saqué este pedazo del artículo, cómo esta enfermedad es la más frecuente hoy en día en todo el mundo. Realmente, y nosotros lo vemos aquí en el centro, ¿no? En América Latina es donde hay los índices más altos de esteatosis hepática no alcohólica, ¿no? Que es el hígado graso. Aquí yo les puse, obviamente no es para que lo entiendan a profundidad, pero este es el mecanismo que lo llamamos en el área de medicina, la fisiopatología en la cual es que se forma el hígado graso, ¿no? Este es el estudio para que ustedes, si gustan investigar, puedan ver dónde es que la podemos encontrar esta figura. Entonces, vamos a comenzar. Aquí yo voy a empezar con el puntero, cómo empieza a formarse el hígado graso. Entonces, vemos aquí que la hiperglucemia, la hiperinsulinemia, ¿de dónde vienen estas dos? Del exceso de consumo de carbohidratos refinados, del exceso de consumo de fructosa, también del exceso de consumo de carbohidratos en general. Entonces, ese aumento del azúcar en sangre, ese aumento de la insulina producida por el páncreas, es lo que va a hacer que mi hígado, en un primer impacto, aumente los triglicéridos. Esos triglicéridos son los que van a ir, si nosotros vamos a continuar consumiendo todo lo que son alimentos altamente ricos en fructosa, harinas refinadas, que vamos a ver cuáles son todos estos alimentos, alcohol también, ¿por qué no? Aumenta la producción de triglicéridos y esos triglicéridos se van a ir depositando en mi hígado. Entonces, vale decir que el hígado es el único órgano que metaboliza la fructosa. Esa fructosa no solo derivada de las frutas, sino del jarabe de maíz, que está endulzada a todas las sodas, los refrescos, los cereales para los niños, los jugos en cajita, las gaseosas, los Powerade, los Gatorade, que es lo que se me ocurre ahora, que es lo que más se consume. Entonces, si bien nosotros tenemos un espacio de almacén en el propio hígado, pero si seguimos consumiendo todos esos, no son alimentos, no son nutrientes, todas estas sustancias, nuestro hígado lo va a tener que almacenar en algún lugar. Y ahí es donde empieza a formarse el ácido, la grasa en el hígado. Entonces, primer impacto, hiperglucemia, hiperinsulinemia, mi hígado es el que va a venir a metabolizarlo, se va a convertir en triglicéridos y como eso sigue y sigue consumiéndose, ya esto es lo que en un segundo impacto se va a formar una esteatosis, que es el aumento de la grasa en el hígado. Y obviamente, finalizando que ya eso es la cirrosis, ya se forman la fibrosis, la apoptosis, que es la muerte celular. Esto es, obviamente este cuadro es bastante técnico, pero obviamente yo siempre hablo con evidencia con todos ustedes, como saben, ¿no? Entonces, miren, el otro día atendí a un paciente de 8 añitos que lleva a su recreo, por ejemplo, ya sea Hades, ya sea frutal, cereales en bolsita. Eso está muy lleno de lo que es la fructosa, el jarabe de maíz. Entonces, imagínense ese niño de lunes a viernes lleva eso de recreo, los fines de semana consume helados, toma soda. Definitivamente estamos viendo que el hígado graso no se está presentando solamente en los adultos, sino también hoy lamentablemente se está presentando muchísimo en los niños, que es lo que nosotros vemos aquí en el centro, ¿no? Aquí otra imagen, el resumen más o menos para que ustedes lo puedan ver. La overnutrition, o sea, el exceso de consumo de fructosa, todo lo que derivan de sucralosa, sí también la glucosa forma parte de todo esto. Además, no solo eso, va por el tema de la alimentación. Aquí yo les puse esto porque es tan importante la disbiosis intestinal, como también afecta al hígado graso. Es que todo va de la mano, ¿no? ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué le damos a nuestro cuerpo? Lo primero que se va a dañar es la microbiota y cómo esa microbiota también va a contribuir a que tengamos hígado graso. Entonces, vean aquí, hay un sobreconsumo de estas sustancias, obviamente en la parte neurohormonal, en el cerebro se elimina todo lo que son el apetito
Por ejemplo, hay niños que pueden estar comiendo dulces, y hablo mucho de los niños porque hemos estado viendo muchos pacientes niños y obviamente al adulto le pasa lo mismo, pero consume su cereal con su juguito antes de salir de la casa, en el recreo está comiendo su empanada frita con su soda, sale de clases, se compra alguna gomita, antes inclusive del almuerzo, llega el almuerzo, medio come el almuerzo, pero después en la tarde ya está comiendo sustancias industrializadas. Entonces, lamentablemente, los niños hoy están expuestos todo el día a este tipo de alimentación y bueno, nosotros los adultos también, ¿no? Porque nosotros salimos a la calle a buscar algo para comer, vamos a suponer un snack y no se encuentra, es bien difícil. A veces optamos por algo de frutos secos, pero algo que yo siempre digo, lo bueno es que aquí, por lo menos en Santa Cruz y en Bolivia, nosotros podemos encontrar un pacumutu en la calle, podemos encontrar unas jibas, que son alimentos más altos en densidad nutricional. Pero volviendo a lo que es la fisiopatología, que significa cómo se forma el hígado graso, entonces es eso, el sobreconsumo, una disbiosis intestinal, nos va a llevar a una hiperinsulinemia. Mis músculos ya no pueden guardar esa reserva y no le queda otra a mi hígado que él empezar a guardar. Y lo más interesante es que no solo el hígado se empieza a guardar, sino que eso se empieza a guardar en todo lo que es alrededor de mis órganos, ¿no? Entonces, así es como se forma el hígado graso. Un exceso de consumo de no solo productos industrializados, sino altamente ricos en carbohidratos, sobre todo la fructosa, y ese exceso, mi hígado no sabe cómo utilizarlo y empieza a almacenar en forma de grasa. Es como que, por ejemplo, yo agarre antes de dar mi clase y me haya comido una masa con un refresco, un jugo en cajita, más no sé, mi brownie aquí, obviamente todo industrializado, y me sienta a dar clase. Entonces, realmente esa energía se va a acumular. Ahí quiero hacer un paréntesis interesante. No significa que yo voy a poder comer todas estas cosas industrializadas. Bueno, voy, hago ejercicio y eso se gasta. No, la fructosa siempre va a ocasionar el exceso de fructosa y sobre todo si son industrializados, inflamación en mi cuerpo. ¿Qué es lo que genera el hígado graso? Entonces, está descrito en todas estas imágenes, ¿no? Todas estas sustancias que los niños comen un montón, lamentablemente, en los cumpleañitos. Y bueno, nosotros los adultos, ¿no? Hay cumpleaños, se pide torta, se piden masas. Bueno, voy a tomar soda solo el fin de semana. En realidad se trata siempre de tomar las mejores decisiones, ¿no? Y inevitablemente todo lo que está en esta imagen, sobre todo el alcohol, los cereales, los jugos en cajita y todo esto lo que abarca harinas refinadas, va a inflamar a mi cuerpo, siempre. Entonces, se trata siempre de tomar las mejores decisiones, ¿no? De donde vayamos. Yo pongo aquí los zumos de frutas porque en realidad las frutas nosotros tenemos que verlas como los dulces que nos da la naturaleza, los postres, el dulce que nos da la naturaleza. Y como todo dulce, tiene que consumirse con moderación. Pero cuando consumimos en forma de zumos, es hasta más inflamatorio porque le estamos quitando la fibra a esa fruta. Y la fibra, lo que hace cuando nosotros nos comemos la fruta entera con fibra, es hacer que esa fructosa y esa glucosa pase de manera más lenta adentro de nuestro organismo. Por eso, cuando vamos a comer alguna fruta, lo ideal es comerla la fruta entera. Cuando nosotros consumimos zumo, estamos consumiendo la fructosa enteramente, sin fibras, y además ya vamos a consumir, por ejemplo, un zumo de naranja, se pueden consumir 2 hasta 3 naranjas, ¿no? Yo tengo una anécdota muy interesante que me pasó con 2 pacientes. Estábamos en una época de COVID y me dicen mis pacientes que ellos estaban consumiendo todos los días zumo de naranja con miel para aumentar sus defensas. Bueno, la vitamina C sí nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico, pero si ustedes buscan el valor nutricional realmente que tiene la vitamina C, por cada 100 gramos de vitamina C tiene 50 miligramos de vitamina C, o sea, nada. Normalmente nosotros consumimos 1000 miligramos o 1 gramo. Entonces, claro, pero si buscamos en Google propiedades de la naranja, uy, alta cantidad de vitamina C, ya, pero ¿cuánto? Y eso es lo difícil de encontrar. Nos dicen, uy, esto está lleno de hierro, bien, pero ¿cuánto? Cuantificarlo, y eso es lo difícil de encontrar, ¿no? Entonces, sí, con nuestro equipo nosotros hacemos esa investigación y nos damos cuenta de que realmente son muy pobres en esos nutrientes. Entonces, con estos pacientes fue muy interesante porque ellos estaban utilizando esa estrategia porque pensaban que la miel más el zumo de naranja iban a tener el sistema inmunológico elevado. Bueno, yo les dije, no les aconsejo eso porque ustedes van a empezar a aumentar sus triglicéridos. La verdad que no me hicieron caso, pero parece que se quedaron con eso en la cabeza, que después de unos 4 meses me dicen, doctora, bueno, queremos medirnos nuestros triglicéridos y ver cómo están.
Entonces, cuando hicimos la medición de triglicéridos fue muy interesante porque el señor estaba con casi 500 de triglicéridos y la esposa estaba arriba de 350. Costo-beneficio, ¿no? Estoy consumiendo algo para un triglicéridos que me inflama, que al fin y al cabo va a hacer que mis defensas no actúen de manera adecuada. Entonces, eso es un ejemplo muy interesante. Otra anécdota que yo les comento, cuando yo estaba embarazada, durante una semana estuve con muchos deseos de consumir agua de coco. Comprábamos agua de coco y durante toda una semana estuve consumiendo agua de coco. Y le digo a mi esposo, bueno, voy a hacerme los análisis porque yo estoy consciente de que el agua de coco tiene fructosa. Claro, tomamos el agua de coco y sentimos el dulce, la verdad que bastante suave, sutil, pero me hice los laboratorios. Y les cuento que mis triglicéridos salieron casi en 380. Entonces, realmente es con moderación, las frutas son con moderación. Y todo lo que es industrializado, lo químico, en lo posible realmente evitarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo puede alterar a mi cuerpo si yo tengo un hígado graso? Aquí yo les puse un ejemplo de cómo es un proceso, ¿no? En que el hígado se va haciendo graso hasta llegar a una cirrosis, a una disfunción misma del hígado. Entonces, podemos tener disfunciones en la tiroides. Me llegan muchos pacientes con hipotiroidismo, por ejemplo, y están con una función de detoxificación del hígado alterada. Nos desregula el metabolismo, que muchos pacientes ya llegan a la consulta y me dicen, doctora, tengo el metabolismo lento, mi metabolismo no funciona. Entonces puede estar asociado a un mal funcionamiento del hígado. Se acumulan toxinas en mi organismo, ahí lo vemos claramente cuando hay un estrés oxidativo. Y claro, la acumulación de toxinas en mi cuerpo necesita nutrientes para contrarrestar esa toxicidad de mi organismo. Necesitamos vitaminas, necesitamos minerales, pero si sube la toxina o los radicales libres que les llamamos y no están ingresando suficientes nutrientes, nos vamos a ir oxidando. Vamos a tener un envejecimiento prematuro, pero no solo a nivel del hígado, todo mi organismo, cerebro, corazón, piel, intestino, huesos, músculo. Entonces, por eso nosotros, una de las pruebas que nos gusta mucho hacer en el centro es el MDA, el HLB, que ahí vemos cómo está la oxidación del organismo. Bueno, el aumento del estrés oxidativo, que eso es lo que estábamos hablando, aumento de alergias, porque un hígado que no detoxifica bien, un hígado que no trabaja bien, que no produce de manera eficiente todas las proteínas, el sistema inmunológico va a estar en alerta. Entonces, mi sistema inmunológico se va a dedicar a hacer otras funciones y me va a dejar desprotegido, ¿no? Y el metabolismo lento, que eso es muy común. ¿Cómo diagnosticamos el hígado graso? Y eso es muy interesante hablar porque el hígado puede estar con una grasa que no se note en una ecografía, que no se noten unas enzimas hepáticas durante muchos años. O sea, realmente para que el hígado empiece a mandar señales es cuando encontramos en este estadio, ya en una estatosis hepática grave, entrando, se puede decir, hasta una cirrosis. O sea, es impresionante cómo el hígado le podemos dar tan duro y recién nos va a avisar cuando está fallando. Y la idea no es esperar a eso, ¿no? Entonces, una de las pruebas que a mi criterio es una de las mejores, la mejor prueba que nosotros podemos hacer es la impedanciometría. Porque la impedanciometría en realidad, más que medir no solamente el hígado graso, me mide toda la grasa que está acumulada dentro de mi cuerpo. Entonces, acordémonos de que el exceso de lo que consumíamos antes, ya sea alcohol, sustancias industrializadas, el exceso de eso se convierte en grasa, entonces el hígado no solo lo va a almacenar el propio, sino lo va a ir lanzando fuera de todo lo que es el hígado, entonces alrededor de todas estas vísceras. La impedanciometría es muy interesante porque yo les cuento que tengo pacientes, por ejemplo, que tienen una impedanciometría, vamos a suponer, en un valor de 10, en un valor de 11, y no se nota todavía en la ecografía. Entonces, mis pacientes, no, doctora, yo me hice mi ecografía y le cuento que no tengo hígado graso. Claro, la ecografía lo va a detectar, pero cuando el hígado está recontra graso, ¿no? Entonces, no es que vamos a esperar a que ese hígado llegue de esa manera para recién decir, ah, sí, tengo hígado graso, ¿no? Entonces, la impedanciometría, nosotros manejamos algunos valores ideales. Muchos de ustedes que son mis pacientes saben que para varones lo ideal es menor a 7 y para mujeres lo ideal es menor a 5. No está mal que tengamos un poco de grasa en la parte visceral, pero mientras menos tengamos, definitivamente va a ser mejor. Las enzimas hepáticas es otro método de diagnóstico, pero les cuento que no es muy fidedigno. Yo he tenido pacientes con un hígado graso moderado, con un hígado graso grave, que sus enzimas hepáticas no estaban alteradas, ¿no? Y me pasó una vez que yo estaba yendo a sacarme unos laboratorios, siempre, bueno, trato de llevar mis analíticas, ¿no? Porque no solo me encanta cuidar mi salud, sino que además llevo la salud de ustedes que son mis pacientes, entonces definitivamente yo también tengo que estar viendo cómo está mi salud. Una vez que estaba yendo en el laboratorio, había un señor a mi lado que llegó y le dijo a la recepcionista, quiero hacerme los análisis para
saber si tengo hígado graso. Y la que recepcionó le dice, ah, ya, usted se va a hacer estas enzimas hepáticas, amilasa, bueno, le nombró algunas enzimas hepáticas. Y el señor le dice, ¿con esto voy a saber si tengo hígado graso? Sí, sí, le dice, va a saber si tiene hígado graso. Y obviamente yo estaba ahí escuchando. Y eso es una total equivocación, porque como les digo, el hígado puede estar ya graso, pero todavía trabajando bien, ¿no? Entonces, si bien es parte de lo que nosotros solicitamos como un método diagnóstico, no es lo que nos va a dictar si el hígado está graso o no, ¿no? Los triglicéridos también nos van a indicar, en realidad más que todo nos indican cómo está la alimentación de mi paciente actualmente, ¿no? Si ha consumido mucha fructosa, mucho jarabe de maíz, si ha estado consumiendo alcohol, porque los triglicéridos altos son a raíz de que toda esa glucosa y esa fructosa que mi hígado no pudo utilizar, mi cuerpo no la pudo utilizar, se va a convertir en grasa. Y esa es la equivocación que tienen muchos pacientes cuando llegan al consultorio, que piensan que tuvieron hígado graso y tienen que dejar de comer grasa. Pero yo siempre les hago entender a mis pacientes de que mi hígado no se vuelve graso por comer grasa. Es más, hoy en día la gran mayoría de la población no come grasa por miedo a las grasas. Entonces, ¿de dónde viene ese hígado graso, no? Entonces, obviamente, ahí vamos haciendo una anamnesis en la alimentación y ya nos damos cuenta de dónde está viniendo todos estos triglicéridos altos y el hígado graso, ¿no? Y la ecografía, que también nos sirve de diagnóstico, pero en realidad, como les digo, cuando ya sale en la ecografía que mi hígado está graso, ya extrapoló la grasa de mis células, ya está mucho más fuera de lo que debería estar, ¿no? Pero una de las formas de diagnóstico también, yo siempre le llamo, es el ojo clínico. Esta barriga es característica de una grasa visceral aumentada de un hígado graso. Entonces, hoy podemos ver pacientes con sobrepeso, obesidad, con esa barriga, así como pacientes delgados con esa misma barriga dura que se ve. Y quiero que ustedes, por ejemplo, mis pacientes, que cuando estén, obviamente esto es una analítica, ¿no? Para que ustedes se puedan dar cuenta la cantidad de pacientes que hay hoy en día y que presentan hígado graso. Entonces, es esa característica de esa barriga abultada, ¿no? Que aquí no está tan abultada, pero hoy vemos pacientes que tienen una gran barriga. Que si se fijan o buscan en algunas fotos de internet de nuestros padres, de nuestros abuelos, cuando en los años 70, por ejemplo, en los años 60, todos tenían una cinturita los varones. Hoy en día es muy difícil encontrar un varón con cintura. Realmente esta es la característica que vemos, ¿no? Y desde pacientes muy jóvenes. Ahí yo les comentaba del caso de mi pacientito de 8 años, que la verdad que no me deja de sorprender. Entonces, ¿qué es la grasa visceral? Eso va asociado al hígado graso. Esto debería ser lo ideal, ¿no? Esto debería ser lo ideal. Pero cuando hay hígado graso o la grasa visceral, esa grasa está así por dentro, ¿no? Eso es como si estuviéramos viendo a la persona por la mitad. Y esto está en lo que es la grasa subcutánea. Eso es lo que detecta cómo está nuestro organismo con la grasa visceral en la bioimpedanciometría. Por eso para nosotros aquí en el centro es tan importante poder realizarle a nuestros pacientes la bioimpedanciometría, porque cuando tenemos esa grasa visceral aumentada, no solo es el hígado que está graso, hay grasa en los intestinos, hay grasa en el corazón. Entonces eso es lo importante que nosotros podemos tomar en cuenta al momento de hacer la evaluación con nuestros pacientes. Entonces, ¿se puede tratar el hígado graso? Sí, se puede revertir el hígado graso. Eso es lo más interesante, ¿no? La capacidad de regeneración la tiene nuestro hígado. Entonces, nosotros sí podemos utilizar terapias que puedan regenerar y mejorar su condición. Pero una regeneración total se da en 3 años. Por eso la estrategia terapéutica que nosotros utilizamos en el centro y conversamos con nuestros pacientes son a largo plazo. Es como que hay situaciones que se deben resolver de inmediato, que ahí entra la medicina convencional, pero lo ideal siempre va a ser que el paciente tenga la paciencia, sea paciente, y bueno, utilice el estilo de vida y las indicaciones que obviamente le damos para mejorar esta condición. Entonces nosotros hacemos una terapia multidisciplinar. Trabajamos de la mano con la nutrición, trabajamos de la mano con la educación física y la medicina funcional para poder mejorar y revertir el hígado graso. Dentro de lo que es la nutrición, es el punto fundamental. Los que son mis pacientes saben que como punto número 1 pongo la alimentación. La alimentación es la base fundamental, porque de nada me sirve que yo pueda dar una formulación excelente para regenerar el hígado si seguimos consumiendo lo que lo va a hacer seguir trabajando y funcionando mal. Entonces, la alimentación que promovemos es una alimentación baja en carbohidratos, utilizamos a los ayunos también como parte para revertir esa grasa visceral. Y algunos de ustedes que son mis pacientes saben cómo es difícil revertir esa grasa visceral.
es impresionante. A veces tardamos un año para bajar 1 a 2 puntitos. Realmente es una grasa bastante difícil de eliminar de nuestro cuerpo. Y por eso los ayunos son tan interesantes estrategias, ¿no? Eso obviamente ya lo vemos cuando pasan con la nutricionista. El vinagre de manzana es excelente, si bien tiene muchísimas propiedades, pero abocados a lo que es el hígado graso, el vinagre de manzana efectiviza la función del hígado. Y el MCT Oil, que es un extracto del aceite de coco, y lo que hace es una grasa saludable que ayuda al buen funcionamiento del hígado. Entonces, bueno, hay otras estrategias que tanto la licenciada Lisi como la licenciada Valeria utilizan con nuestros pacientes para revertir esa condición. Aquí yo les puse también la actividad física funcional, ¿no? Ahí estoy yo entrenando. ¿Por qué pongo la actividad física funcional? Porque no es lo mismo ir al gimnasio y alzar pesas, no es lo mismo caminar todos los días, no es lo mismo tener mucho trabajo en el hogar, porque muchas veces me llegan los pacientes a la consulta y yo les pregunto, ¿usted hace actividad física? ¿Usted entrena? Sí, me dicen, camino todos los días 5 kilómetros. Y en realidad no es que esté mal caminar, el caminar nos mejora, el caminar nos oxigena, nos desestresa, pero no hace que nosotros tengamos un aumento de masa muscular. ¿Por qué es tan importante el aumento de masa muscular? Porque hay mayor resistencia a la insulina. Ustedes vieron en la fisiopatología del hígado graso que la resistencia a la insulina es uno de los problemas para que se forme este hígado graso. Entonces, ¿por qué nosotros recomendamos la actividad física funcional? Porque nos mejora la fuerza, porque además nosotros necesitamos un cuerpo funcional para todos los días, ¿no? Yo necesito que mi cuerpo funcione para levantar un sofá si tengo que hacerlo, arrastrar mi heladera si tengo que limpiar, alzar a mis nietos, alzar a mi hija. Para eso me olvidé de algo, necesito correr 5 cuadras para alcanzar lo que necesito en ese momento. Entonces, eso es lo que es la actividad física funcional, aumento de fuerza, aumento de resistencia. Si solo me dedico a ir al gimnasio a crecer músculo, no voy a tener necesariamente una fuerza. En 2 semanas ese músculo vuelve a estar como estaba antes, no voy a trabajar en mi resistencia. Si camino todos los días, al momento que necesite correr, necesite alzar pesado, mi cuerpo no va a rendir. Está muy bien caminar, pero eso no es una actividad física que estimule a que mi cuerpo trabaje de manera funcional. También, bueno, existe un mayor gasto energético, revertimos, disminuimos los triglicéridos y definitivamente ese gasto energético que hacemos mientras hacemos la actividad física funcional nos ayuda a revertir el hígado graso. Entonces, por eso es tan importante la actividad física. Y dentro de lo que es la medicina funcional, ya entramos nosotras en la especialidad del centro, tanto con la doctora Bianca, con la doctora Bárbara, tenemos las mismas estrategias para tratar, valga la redundancia, a nuestros pacientes. La alimentación es número 1, la actividad física es la número 2, y ¿qué hacemos dentro de la medicina funcional? Tenemos diferentes nutrientes que utilizamos para efectivizar ese trabajo del hígado, ¿no? Porque a veces los pacientes llegan con sobrepeso, hígado graso, dolor de cabeza, problemas de tiroides, la presión alta, no pueden dormir. Entonces realmente hay muchos problemas que debemos solucionar. Pero si nosotros empezamos con lo básico, que es la alimentación, la actividad física, todos estos nutrientes van a efectivizar el trabajo del hígado. Entonces nosotros utilizamos, por ejemplo, la glutationa. La glutationa es un potentísimo antioxidante, pero lo más interesante, nuestro cuerpo produce glutationa. Pero si tenemos un hígado graso, un hígado que no está trabajando de la manera adecuada, una grasa visceral aumentada, ese hígado no está produciendo de manera apropiada la glutationa, ¿no? Entonces hacemos esa reposición. Y lo interesante es que la glutationa no solo actúa a nivel hepático, sino actúa a nivel cerebral, a nivel cardíaco. Entonces es un antioxidante que va a ayudar además a todo el organismo. La colina es un nutriente excelente, por ejemplo, la colina la encontramos en la yema del huevo. Algunos de mis pacientes que me siguen en Instagram ven como yo todos los días consumo 4 yemas de huevo y un huevo entero. El bueno para el hígado, sino para el cerebro, para un desarrollo cerebral óptimo. El ácido alfa-lipoico, ese es uno de los principales que utilizamos con el tema de hígado graso. El ácido alfa-lipoico también mi cuerpo lo produce y nos ayuda a mejorar las funciones detoxificantes del hígado, vitaminas del complejo B, y bueno, tenemos sueros que estimulan la regeneración, que son los sueros ozonizados, el suero con plasma rico en plaquetas. Entonces, si es un paciente que llega con una condición exclusiva de hígado graso, esta es la estrategia terapéutica. Pero lamentablemente hoy en día ya no es como en los libros cuando yo estaba en la universidad, que el paciente tenía hipertensión y así se trata, diabetes y así se trata, obesidad y así se trata. No, hoy el paciente viene con todo, viene con obesidad, viene con diabetes, viene con hipertensión, viene con hígado graso, problemas de tiroides, problemas hormonales, o sea, realmente ya vienen los pacientes en un combo. Por eso es tan interesante utilizar estas estrategias terapéuticas, porque las vitaminas van a ayudar
no solo el tema del hígado, sino a todo mi organismo, ¿no? Y eso era lo que yo quería comentarles sobre lo que es el hígado, lo que es el hígado graso. Siempre pongo esta imagen que me gusta mucho, que nosotros siempre somos los que decidimos qué camino vamos a tomar. Muchos pacientes, por ejemplo, me dicen, no, doctora, no, es muy estricto, no, me cuesta mucho, no, no voy a poder hacerlo. En realidad, ¿cómo me gusta que mis pacientes puedan ver todas las indicaciones que les damos? Bueno, aquí les marcamos cuál es el camino perfecto, el camino ideal, y obviamente cada uno decide qué tanto tiempo permanece en ese camino ideal, ¿no? Entonces, las decisiones se trata de que cada uno pueda tomar las mejores decisiones. Entonces, hoy yo decido qué es lo que le voy a dar de mejor a mi salud de acuerdo a la condición que yo tenga, ¿no? Entonces, yo aquí les dejo de todas formas nuestras redes en Instagram, en el Instagram del centro. Siempre tratamos de compartir videos educativos también, lo que hacemos en nuestro día a día, los productos que tenemos en el centro, porque, bueno, son productos que particularmente lo consumo yo, lo consume mi familia, porque no hemos encontrado en otro lugar algo de buena calidad. Bueno, lo hacemos nosotros para nosotros y para nuestros pacientes. También yo les dejo nuestras redes sociales, mi Instagram personal, el Instagram de la licenciada Lisi y el Instagram del profesor Mauricio, porque nosotros utilizamos nuestro perfil de Instagram para compartir nuestro estilo de vida, para compartir información, para compartir nuestro día a día. Entonces, son bien educativos también. Así que bueno, yo les agradezco por haber estado presente. Dentro de 15 días nos va a comentar Larisa Lisi cuál va a ser su tema. Obviamente estamos tratando siempre de que sean temas actuales, de lo que vemos en el centro, y claro que cualquier sugerencia que ustedes puedan tener, ahí nosotros saberlas y para tomar en cuenta para los próximos videos. Entonces, bueno, que tengan un buen fin de semana.